Muy buenas tardes. La revista Imagen de los Vallecaucanos ha recorrido los municipios del Valle del Cauca y ha hecho una investigación y un trabajo de aquellos mandatarios como el que encontramos aquí en Tuluá, que ha hecho las cosas bien, que encontró un municipio. Usted estuvo 4 años aquí, dejó un municipio financieramente bien, en cuestión de seguridad lo dejó bien, y 4 años después usted lo encuentra financieramente quebrado y en la inseguridad totalmente llevado, como dicen los montañeros, hablemos claro, llevado. ¿Cómo hizo usted? Y sabiendo, porque usted sabía las condiciones de cómo se encontraba este municipio, ¿por qué se metió y cómo hizo usted para sacarlo adelante? Muchas gracias, Vladimir. Además, le agradezco inmensamente esa oportunidad que se puede dar ese espacio. Esto a veces también es importante poderle contar a la gente las situaciones como se viven, las situaciones como se han vivido y el esfuerzo tan grande que se hace para poder llevar a que una administración municipal pueda lograr nuevamente llevar condiciones que mejoren la seguridad, la tranquilidad o el mismo desarrollo económico y social en un municipio, y eso es inmensamente positivo también, que la gente lo sepa, podérselo contar a la ciudadanía, y yo sé que a través de Imagen De los vallecaucanos, de los vallecaucanos podemos llegar a muchas personas, no solamente de Tuluá, sino del departamento. y del mundo. Y del mundo. Entonces, realmente para nosotros es bien, para mí es muy importante, Vladimir. Es verdad, nosotros hicimos un trabajo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación en ese periodo 2016-2019, que permitió que Tuluá saliera de un atraso en el que venía rezagado durante muchos años, y logramos en 4 años plantear alternativas de solución y lograr soluciones reales en campos en los que Tuluá venía trabajando durante mucho tiempo que no se habían logrado. Temas importantes, por ejemplo, en la recuperación del espacio público en la ciudad, no solamente en el centro de la ciudad, sino en el contexto general de la ciudad, el traslado de la terminal de transporte del centro de la ciudad a un extremo que permite entonces que se mejore la frecuencia y las rutas que llegan a nuestro municipio y que le sirven a los ciudadanos para desplazarse a nivel intermunicipal o interdepartamental, que también eso fue muy importante, la recuperación de vías, la recuperación de espacios sociales, centros culturales, centros de salud, la recuperación, por ejemplo, se valora mucho y lo estamos haciendo nuevamente, de los espacios a donde atienden a los adultos mayores, sobre todo en los centros donde pueden llegar los adultos, que incluso muchos sin recursos pueden ser atendidos allí 24 horas al día, los centros de bienestar de los adultos mayores, y muchas otras cosas que se hicieron pensando en que nuestra ciudad pudiera avanzar, siempre también trabajando y organizando las cosas de forma tal que se garantizaran los recursos para la ejecución de cada uno de los proyectos que se iban a hacer. Encontramos un municipio en ese entonces con un presupuesto de 38.000 millones de pesos y lo entregamos con un presupuesto de 56.000 millones de pesos. O sea que logramos aumentar el recaudo en esa ocasión casi en un 50% frente a lo que habíamos recibido. Dejamos el municipio saneado fiscalmente, dejamos el municipio cubierto en todas sus obligaciones, pero además todas las instituciones alrededor del municipio generando empleo, generando riqueza, generando prosperidad, proyectos que beneficiaron directamente a muchas familias. Los 2 proyectos, por ejemplo, que hicimos por Infituluá, Solares de Gualandá y Terranova, le permitió a cerca de 1.000 familias tener lotes propios para vivienda en sitio propio, por ejemplo, que era una alternativa viable. Cuando un lote costaba 40 o 50 millones de pesos, el municipio entregó lotes a 22 millones de pesos, que fue algo muy bonito. Terranova fue un proyecto muy lindo en donde se pudieron ubicar un poco más de 500 familias en lotes de 22 millones de pesos. Hoy esos lotes en Terranova pueden costar 90 millones de pesos. Sí, alcalde, pero entonces la cosa es esta. Eso fue su primer gobierno. Y ya usted, 4 años después, aspira nuevamente a venir aquí, pero con los obstáculos de muertes, asesinatos, extorsión.
¿Usted por qué quería venir sabiendo que esto estaba fracasado, inseguro? ¿Por qué se montó usted en esto? Y ese es el trabajo que se ha venido desarrollando y que usted ha frenteado y que ha podido sortear de una manera eficaz y que hoy se ven los cambios en Tuluá. ¿Cómo lo hizo? Claro, Vladimir, quiero complementar simplemente lo que estaba diciendo. Sí. La situación del municipio, finalizando el 2019, era una situación excepcionalmente favorable para el municipio y para la ciudadanía. Y eso fue lo que nosotros entregamos. Y claro, tiene usted toda la razón, Vladimir, cuando entramos el 1 de enero del año 2024, pues además entramos en una condición horrorosa, porque esa noche, en la noche anterior, la noche del 31 de diciembre, habían asesinado al concejal Eliezer Ávila, quien iba a ser el presidente del consejo a partir del 1 de enero. Asesinaron al concejal, ese día nos atentaron a nosotros en nuestra casa. O sea que esa posesión yo creo que es la posesión más horrorosa que cualquier persona se pueda imaginar. Imagínese una posesión a un cargo como alcalde que no se pudo festejar tampoco. Además, no había un motivo de alegría ese día para festejar esa posición. Pero con la muerte de ese concejal, ¿usted qué pensó en el momento? No, pues... ¿Usted pensó en algún momento dejar esto y irse? No. No, nosotros conocíamos de las dificultades, de lo que nos entregaba esa administración saliente. Un municipio en llamas, un municipio completamente desorganizado administrativa y financieramente, una ciudad con los índices de inseguridad más altos en su historia, con problemas de extorsión, de sicariatos, de asesinatos, de desplazamiento de cientos de familias tulueñas, tal vez miles de familias tulueñas que se fueron de nuestro municipio, incluso para otras ciudades o para otros departamentos o para otros países. Nosotros encontramos y sabíamos lo que íbamos a encontrar, y también esa campaña pues habíamos vivido circunstancias supremamente complejas. Alcalde, fue tan delicada la situación que llegaron a comparar a Tuluá con Buenaventura. Así es, claro, y es que estuvimos así de cerca. O sea, en Tuluá, con la complacencia de la anterior administración, gobernaban los delincuentes. Y esa fue una situación que nosotros entendimos, sabíamos que nos íbamos a encontrar. Se había ya hecho un esfuerzo en esas elecciones y las habíamos logrado ganar con la votación históricamente más alta en el municipio de Tuluá, 42.500 votos que nunca antes una persona había logrado obtener en Tuluá. El pueblo estaba cansado. Sí, claro, la gente estaba prendida ante todas las circunstancias que habíamos vivido y por supuesto, entonces conocíamos temas de seguridad y conocíamos medianamente la situación administrativa y financiera. Pero esa misma semana, casi que el primer día, nos dimos cuenta que lo que había era un desastre horroroso. Ese día estábamos en Consejo de Seguridad el 2 de enero, con la gobernadora del Valle del Cauca y con las autoridades, y ese día nos iban a cortar la energía, porque el municipio hacía meses que no la pagaba. Pero era la misma situación en varias dependencias, en Infituluá, con el INDER, con el hospital, bueno, muchos temas muy complicados realmente. ¿Por qué toma uno esa decisión? Y yo nunca pensé en renunciar ya siendo elegido, incluso hasta en la campaña misma en algún momento dijimos, hombre, sí valdrá la pena todo ese ejercicio, toda esa tarea, este riesgo, y habíamos tomado la determinación de que valía la pena. Entonces ya haber hecho un ejercicio tan difícil, en el que asesinaron también a una persona que nos estaba haciendo la publicidad, un parapentista, y renunciar pues el día antes de la posición era casi que una utopía. Realmente no pensamos nunca en renunciar o en dejar de asumir esa responsabilidad como la teníamos que asumir. ¿Por qué toma uno esas decisiones, hombre? Porque al final, cuando para uno es más importante su tierra y su gente que la vida propia, existe un compromiso ineludible que así se quisiera no se puede evitar. Es decir, cuando nosotros veíamos el sufrimiento de la gente, las dificultades en las que estaban pasando los ciudadanos, no solamente la gente que tenía algo de poder adquisitivo, un comerciante, un empresario, no, la gente del común, la gente sencilla, la gente que vendía productos en la galería, las señoras que vendían arepas
las puertas de sus casas y la gente del común que estaba asfixiada, atemorizada, horrorizada por lo que veníamos pasando. Eso va generando un compromiso que definitivamente cuando uno llega a esos puestos porque Dios quiere, pues no existe la posibilidad de dar marcha atrás. O sea, ahí ya no existe una alternativa distinta, sino de seguir gobernando a pesar de las circunstancias, de las adversidades y de todos los problemas que habían o que habíamos pasado, que teníamos en ese momento y que sabíamos que hacia el futuro se iban a presentar. Nosotros nos podemos olvidar que durante esos cuatro primeros meses tuvimos atentados en contra, quemas de taxis, quemas de vehículos, el asesinato de un concejal, de una funcionaria de bienestar social de discapacidad, de un agente de tránsito, del atentado a otro agente de tránsito que a pesar de que impactaron 7 balas en su cuerpo no murió. Es decir, esos 4 meses fueron 4 meses de horror y de horror para la ciudadanía. Yo le tengo una anécdota para contar y si quieren en un rato se las cuento. O sea, la situación fue supremamente complicada. Pero ¿cómo hizo? Yo viajaba mucho a Tuluá y ahora estoy aquí en Tuluá en varias cosas y me da cuenta del cambio. De lo que la gente, el miedo que la gente tenía, la confianza se había perdido totalmente. ¿Cómo hizo? ¿Cómo ha hecho usted para volver a que la gente crea y tenga confianza en volver a Tuluá? Porque mucha gente güey. No, mire, el problema es un problema estructural, es un problema que parte de la responsabilidad del Estado. Si hay un alcalde, como lo había en la administración anterior, que cuando los ciudadanos comenzaron a quejarse de que los estaban extorsionando y el alcalde decía que lo mejor era que pagaran, pues ahí se perdía absolutamente la confianza en la institucionalidad. No, así no es. Y entonces el secretario de gobierno decía, no, si quiere yo hablo para que le bajen la cuota. Es decir, hubo una permeabilidad tan grande en la institución misma de la administración que le permitió a los delincuentes pues cabalgar a sus anchas y además generar ese miedo y ese temor a la ciudadanía porque no había alguien que los defendiera. Y en esto cayó la administración municipal, la policía, las instituciones. Era el Estado local a favor de... Al servicio de los delincuentes. Porque eso fue lo que sucedió. Aquí hubo una alianza político-criminal entre funcionarios de la administración municipal y los delincuentes. Y eso está probado. Eso es muy buen alcalde que lo diga, porque es que a la gente se le trata de olvidar. Ahora estamos viviendo diferente, pero se trata de olvidar de donde nos tocó. De donde nos tocó volver a empezar. Entonces, no, hoy la situación es una situación indudablemente mucho mejor de la que recibimos hace 2 años. Claro, sobre la base de que se recupera la confianza, sobre la base del trabajo, el acompañamiento de las instituciones, generamos un trabajo conjunto y en eso la gobernadora del Valle nos ha apoyado enormemente, la doctora Dilian Francisca Toro, pero también lo hizo la policía, lo hizo el ejército, la misma fiscalía. Acá se cambiaron los fiscales, los directores del CTI, los oficiales de la policía, los oficiales del ejército. Acá se sacaron los agentes de tránsito que sabíamos estaban permeados por la organización delincuencial, muchos terminaron presos. Hoy hay varios funcionarios, agentes de tránsito que estaban aún en un sitio carcelar, en una cárcel. Es decir, ha sido un trabajo muy fuerte, muy tenaz durante estos 2 últimos años que ha permitido entonces volver a generarle confianza a la ciudadanía. Cuando a mí un ciudadano cualquiera me llama, me escribe, se reúne conmigo y me dice que lo están extorsionando, lo primero que yo hago es poner la institucionalidad entre ese ciudadano y los delincuentes, porque yo me pongo en la mitad y yo le digo a ese ciudadano, soy yo el que voy a poner la cara y pongo la cara y hablo con la gente de la policía, de inteligencia, del Gaula, con el Gaula del ejército, con la fiscalía, con quien corresponda, blindando a ese ciudadano. Muchas veces yo les digo, lo único que necesito es una denuncia anónima. Y nosotros salimos a poner la cara. Y vuelvo y le digo, Vladimir, mire, aquí indudablemente hay un trabajo articulado entre las instituciones, la gobernación del Valle del Cauca, el municipio, el mismo Estado Central que a través del Ministerio de Defensa nos apoyó inicialmente, el Departamento o la Dirección Nacional de Inteligencia,
el ejército que ha jugado un papel fundamental, la Policía Nacional, entraron dos oficiales que para el Valle del Cauca van a ser inolvidables, que es el general Cristancho y el coronel Suárez, que durante ese primer año soportaron ellos en sus hombros la dificultad tan grande que estaba viviendo el departamento a nivel general y la situación de Tuluá, el coronel Suárez, que fue una situación supremamente complicada. Bueno, Y después además hay un relevo que también sigue siendo muy importante con la coronel Sandra Liliana y con el coronel Rey en el distrito. Entonces digamos que también se continuaron esas políticas, lo que ha permitido, Vladimir, que se hayan hecho más de 1.500 capturas en los últimos 2 años. Y extraditado ya también. Por supuesto, el jefe de la banda delincuencial extraditado, la gente con más confianza de dirigirse a las autoridades, y eso comienza a dar resultados. El segundo semestre del año 2025 ha sido tal vez uno de los periodos de mayor reactivación económica de nuestro municipio en los últimos 20 años, porque se sintió entonces la confianza para que las cosas sucedieran de esa manera. Alcalde, aquí yo veo que hay unas cosas interesantes, y es que la gente confió en usted y usted no defraudó al pueblo tulueño. Usted le está cumpliendo al pueblo tulueño. Usted le está cumpliendo y le ha cumplido. Ese es el secreto para recobrar la confianza. Lo otro es los ejes que usted ha puesto a que se muevan, porque yo he visto que las calles hoy se están pavimentando, he visto que hay obras, he visto que ya se está proyectando otras. Esa parte de allí, el terminal, que eso estaba ciego, usted habilitó para que Tuluá quedara libre. Además eso se va a convertir ahí en un espacio comercial muy fortalecido, sí, porque ahí se van a construir áreas comerciales que van a generar una reactivación de ese sector que hoy se va considerando uno de los sectores comercialmente más activos del municipio. Mira, Vladimir, yo te voy a contar algo, la ciudadanía tampoco lo sabe. Cuando recibimos el municipio esa primera semana nos dimos cuenta que lo que nosotros habíamos conocido era inferior a la realidad de lo que vivíamos en el municipio, una deuda de casi 50.000 millones de pesos, además con compromisos sin pagar ante Bancolombia. Yo me acuerdo que antes de entrar me dijeron que iban a embargar en Tuluá porque no había pagado la deuda del último semestre, no había cumplido con las cuotas del último semestre. Yo les pedí que me dieran un plazo, que yo me comprometía en el primer trimestre de ese año 2024 a pagar esas cuotas, y así lo hicimos. Además, el municipio con una deuda conjunta entre lo de Infituluá y el municipio casi 50.000 millones, el municipio 44.000 millones de pesos, pero además con cuentas por pagar en todas las dependencias. El solo municipio tenía cuentas por pagar cercanas a los 18.000 millones de pesos. O sea, que esto era una cosa... El hospital tenía cuentas por pagar por 1.800 millones, el terminal tenía cuentas por pagar por 2.300 millones, Infituluá tenía cuentas por pagar por 7.000 millones de pesos. Como era de rico. En los 2 últimos años, 2022 y 2023, Infituluá tuvo pérdidas por 8.700 millones de pesos. La plata se la robaron. Una empresa rentable. Se la robaron. Y la dejaron endeudada. Los directivos, el alcalde, el gerente, quienes participaron de la administración del municipio de Tuluá, desfalcaron la administración del municipio de Tuluá. Claro, era una situación muy difícil. Ese año nosotros recibimos el municipio en un desorden administrativo y financiero increíble, y nos ha costado 2 años de un esfuerzo gigantesco para poder estabilizar las finanzas de nuestro municipio. El primer año fue un año de reorganización. De esas deudas pagamos aproximadamente el 70% la vigencia 2024, y en el año 2025 pagamos cerca del 20%. Aún tenemos un excedente por pagar de cuentas que han sido cuestionadas, de cuentas que no han sido avaladas por la Procuraduría, que aún no se han podido pagar, y por supuesto no se puede continuar el proceso de pago. Hoy tenemos todavía cuentas por pagar por cerca de 3.000 millones de pesos aproximadamente, pero frente a lo que recibimos, pues hoy estamos ya salimos de esa dificultad administrativa y financiera que teníamos. Hoy la condición es completamente diferente. Hoy Infituluá, que recibimos la entidad con 54 millones de pesos en caja y con deudas por 7.000 millones de pesos y deudas en bancos por 4.200 millones de pesos, pues ya hoy no debemos sino 2.000 millones en los bancos, debemos
no sé, tal vez 1.200, 1.300 millones en cuentas por pagar, y el recaudo el año pasado nos permitió terminar con una caja de 6.000 o 7.000 millones de pesos, es decir, una condición completamente diferente a la que recibimos, y lo mismo la administración municipal. El gobierno anterior aumentó el recaudo de 56.000 a 71.000 millones de pesos en esos 4 años, es decir, que fue un recaudo con muy bajo crecimiento. Nosotros en el primer año aumentamos el recaudo de 71.000 a 84.000 millones de pesos. Y para el segundo año ya aumentamos el recaudo a 90.000 millones de pesos. Eso se da también por la confianza de la ciudadanía. Regresa. Claro, porque cuando la gente comienza a ver que el Estado está atendiendo las necesidades, que los recursos se están utilizando correctamente, que hay una presencia directa en cada uno de los sitios y de los sectores del municipio de manera activa, la gente comienza a confiar, y esa confianza genera también que la misma ciudadanía contribuya en el pago de sus impuestos, industria y comercio, predial y sobretasa de la gasolina, que son los impuestos más fuertes, digamos, que tiene el municipio. Entonces, en eso digamos que se ha podido lograr con el apoyo mismo de la ciudadanía, con el pago de sus impuestos, inversiones entonces que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida, inversiones que generan empleo, inversiones que impactan enérgicamente de manera decidida acciones contra la inseguridad. Se genera confianza y se genera tranquilidad. Hemos logrado que retornen, que lleguen a Tuluá personas y empresas que se han ido. Hemos logrado que a Tuluá lleguen empresas que hacen su presencia por primera vez en ciudades intermedias. Por ejemplo, el almacén de Arturo Calle. Es la primera vez que ellos invierten en una ciudad intermedia. Estamos trabajando lo mismo para ver si Crepes and Waffles pueden hacer lo mismo también. Y en TDT, por ejemplo, llegó a Tuluá, y estamos logrando atraer empresas que generan también empleo, que generan progreso y desarrollo, y que por supuesto siguen reactivando económicamente la ciudad. Vuelvo y digo, el segundo semestre del año 2025 ha sido uno de los semestres más activos en economía en nuestro municipio. En la reactivación económica ha sido fundamental. El 2025 fue un año muy bueno para las personas y las empresas acá en Tuluá, y eso se reflejó pues en sus estados financieros, y se va a reflejar este año en el tema de los impuestos. Solamente para dar una cifra, llevamos 15 días de recaudo, y en esos 15 días de recaudo estamos por encima de lo que recaudamos el año pasado en enero, en todo enero. Eso va muy bien. Entonces, nosotros creemos que vamos a terminar este año con un recaudo superior tal vez en un 15% al recaudo del año pasado. O sea que si pudiéramos lograr ese ejercicio continuo durante todo el año, es posible que estaríamos superando el recaudo este año de 100.000 millones de pesos, que sería histórico para Tuluá. Eso significa inversión. Claro, eso es lo que le iba a decir. Entonces, alcalde, usted encuentra un municipio quebrado. Sabíamos que usted no tenía cómo hacer inversión, obras. Ya después del año se empezaron a ver las obras. ¿Cómo lo hizo y cuál fue la cartera que usted pudo apoyar más que eso ha beneficiado a Tuluá? A ver, esto se logra es gracias a que al generar esa confianza en la ciudadanía también confía en el pago de sus impuestos, porque el Estado como tal no genera recursos propios. Los recursos que nosotros administramos son los recursos del pago de los impuestos de los ciudadanos. Al haber una mejora en ese recaudo, comienzan a haber excedentes frente a las obligaciones ya comprometidas. Nosotros estamos pagando cerca de 14.000 millones de pesos al año solamente en el cumplimiento de la deuda, entre intereses y capital, casi que de por mitad lo uno con lo otro. Pero cuando aumentamos el recaudo, podemos tener excedentes que pueden ir orientados hacia inversión. La inversión se da en diferentes sectores. Entonces, bueno, hemos ido recuperando todos los centros culturales, hemos ido trabajando en la recuperación de todos los puestos de salud, hemos ido trabajando en la recuperación y en el mantenimiento y embellecimiento de las instituciones educativas, e incluso en la dotación de las instituciones educativas. Hay inversión en salud, en bienestar, en deporte, en infraestructura. En infraestructura, porque yo he visto las calles. Claro, estamos haciendo, en este momento estamos haciendo el intercambiador sobre la carrera 40, que es la primera ciudad intermedia del Valle del Cauca que va a tener el puente elevado. Pero vamos a hacer otro en la transversal 12 con calle 25.
Estamos arreglando vías en el sistema que nosotros trajimos en el año 2016, en el sistema que se llama Topping, y a la fecha hemos arreglado cerca de 10 kilómetros continuos de vías en el municipio y esperamos arreglar otros 10 o 15 más en lo que falta del gobierno. Estamos pavimentando calles en barrios, en corregimientos, estamos invirtiendo permanentemente en el mantenimiento de la red vial de la zona de la media y alta montaña y de la zona plana, que son vías que se encuentran destapadas, digamos, en material de río. O sea, que para el campo también ha habido... Ha habido mucha inversión, claro. Ha habido fortalecimiento a los proyectos agrícolas y pecuarios. Hay un convenio muy bonito que estamos desarrollando con el Comité de Cafeteros que nos permite entregarles a los caficultores, que en Tuluá pueden ser 1.700 familias, insumos que subsidia el municipio de manera directa con recursos que le entregamos al comité, y cuando le entregamos al comité se duplica. Claro. Entonces yo digo que hay muchas acciones que están encaminadas a mejorar la calidad de vida de la gente, de los ciudadanos, pero que también contribuyen al mejoramiento de las condiciones económicas, porque al final, ¿qué es lo que la gente busca? Pues que le vaya bien, que tengan un empleo, que tengan buen ingreso, que lo que hagan se venda, que lo que producen lo puedan vender y que les genere platica. Y cuando hay capacidad adquisitiva, entonces genera esa reactivación de lo que yo tanto hablo, de esa reactivación económica y de ese desarrollo económico que nos impacta favorablemente a todos. Increíblemente, esa reactivación económica impacta también esa condición para mejorar la seguridad, porque cuando hay empleo, seguramente muchas personas que no encuentran nada más que hacer que irse a delinquir, pues prefieren quedarse en un empleo con un salario digno. Y los niños que están utilizando para la guerra, con eso que usted está haciendo, de los centros culturales, lo está llevando no a coger un arma, sino a ir a cantar, así es, los diferentes talentos. Así es, hemos tenido apoyo del gobierno nacional, estamos pensando en varios proyectos que hoy están siendo jalonados a través de la presentación, pues, de esos mismos proyectos, y que nos van a permitir recursos para la UCEBA, para el Hospital Rubén Cruz Vélez, para el mejoramiento de vías rurales, para el tema del colector suroccidental del municipio, que es un proyecto muy grande. Pero también hemos tenido apoyo del gobierno departamental. La doctora Dilia Francisca Toro nos asignó 6.000 millones de pesos para construir eso se llama, es un proyecto de carácter turístico en donde está hoy actualmente el Picacho. Entonces, digamos que eso se va a convertir en un hito para nosotros, y la posibilidad de desarrollar otro sector específico. Al que visita Tuluá. Claro, y desarrollar otro sector económico como es el sector turístico. Tuluá no tiene hoy nada que ofrecerle. Tuluá no tiene lo que tiene Buga, que es la Basílica. Claro, que tenemos el Milagroso. Pero si nosotros logramos traernos la gente de Buga o parte de la gente de Buga de otros sitios a conocer la torre, la cruz más alta de América, pues sería, que no sería un ícono interesante. No sería que le vamos a quitar nada a Buga, sino que por el contrario, vamos a brindar, porque la gente llega a la Basílica y también se va porque no hay una oferta turística. Nada más. Así es, no hay una oferta turística. Entonces aquí ya hay una oferta, y claro, ya los vienen y a la Basílica, pero pueden irrigar a los municipios, que es lo que... Entonces, digamos que también hay acciones que conjuntamente, a través de la presentación de proyectos, nos permiten bajar recursos del gobierno departamental y del gobierno nacional. Y cuando somos capaces de traer recursos a nuestro municipio, estamos trayendo riqueza que se distribuye a nivel local, porque genera mano de obra, porque genera compra de materiales, porque genera compra o utilización de equipos, maquinaria. O sea, muchas cosas que tienen realmente un impacto favorable. En el tema salud hemos salido muy fortalecidos a través del apoyo del gobierno nacional con equipos básicos de salud. Entonces hemos podido llegar también a través de este programa directamente a las comunidades en sus casas. Hemos impactado cada año en promedio entre 15.000 y 20.000 familias, que podemos llegar a donde ellos, a llevarles la oferta en salud y a mejorar también a través de esa oferta la calidad de vida de las personas que viven en los hogares. Pero también nos permite, por ejemplo, eso, llegar a identificar qué problemas están viviendo, cómo se está alimentando la gente, cuál es el nivel de escolaridad, quiénes hacen deporte, cuáles pueden ir a hacer cultura. Es un programa que nos complementa muchas de las acciones también de la oferta institucional propia. Entonces, cuando conjugamos eso, pues eso tiene un impacto inmensamente favorable para la ciudadanía. Bajamos los índices delincuenciales y eso se ha logrado. En estos 2 años
hemos logrado tener una cifra inferior a los 100 homicidios cada año, cuando hemos tenido años 2020, 2023, Disparado. 2022, en donde pudieron haber 140, 150, 160 homicidios en un año en Tuluá. En el año 2024 logramos bajar los homicidios a 91 y en el año 2025 la última semana nos marcó la diferencia y llegamos a 97 homicidios, pero hasta la última semana íbamos en 90 homicidios. Y desafortunadamente hay una confrontación entre algunos grupos delincuenciales acá, entre bandas acá delincuenciales, se nos generó ese problema que además también fue intervenido rápidamente por las autoridades en el acompañamiento de la Policía Nacional. Entonces digamos que ha sido una tarea muy ardua, ha sido una tarea muy complicada, pero lo que no se le puede olvidar a la ciudadanía es lo que nosotros encontramos a lo que nosotros tenemos. Encontraron y enfrentaron. Claro, cuando las condiciones cambian, la memoria de corto plazo se pierde muy rápido. Sí, muy fácil de olvidar, para olvidar. Sí, sí, o sea, somos así. Nosotros increíble. no nos acordamos que hace 2 años no nos gustaba ir ni siquiera a un restaurante, que nos daba miedo salir a una discoteca o que abrir un negocio nuevo era un riesgo. Bueno, cualquier cantidad de cosas de las que vivimos que fueron definitivamente muy tristes, muy dolorosas para cientos, miles de familias tulueñas. Nosotros vivimos una situación muy difícil porque pues finalmente con todos estos problemas, con esta organización delincuencial, nuestros hijos todos se tuvieron que ir de Tuluá y nosotros hoy vivimos pues, prácticamente mi esposa y yo solos en la casa y nuestra rutina no es que sea una rutina muy variada. Nosotros si no estamos en la casa, estamos en el trabajo y casualmente de pronto vamos a ver una obra o vamos a algún sitio, pero pues con un esquema de seguridad muy fuerte, es decir, también nos cambió la vida. Claro. Nosotros pusimos la cara por Tuluá, pusimos nuestra vida, antepusimos nuestra vida, mi esposa y yo, para luchar por nuestro municipio, por esta tierra que nosotros amamos tanto, y hoy nos sentimos además orgullosos de poder haber hecho eso. Bueno, alcalde, ya llevamos 2 años, ¿cierto? 2 años. 2 añitos. Ya para terminar, porque si seguimos hablando nos podemos echar toda la tarde de todo lo que le ha tocado frentear y hacer. ¿Qué le espera a usted en estos 2 años y qué mensaje le manda usted a los tulueños? A ver, nos espera mucho desarrollo, nos espera mucha prosperidad, porque eso es lo que nosotros queremos, pensamos, eso es lo que proyectamos y estamos trabajando para lograrlo. Yo siempre le digo a la gente que cuando uno tiene un sueño, tiene que pensarlo muy bien. Nosotros deberíamos pensar lo que quisiéramos, soñar grande. Pero solamente hay que tener algo que hay que pensarlo de manera muy, muy precisa. Los sueños tienen un problema. Por lo regular todos se cumplen. Y por eso hay que pensarlo muy bien. Nosotros proyectamos cosas positivas. Creo que estos 2 años van a ser de muchas inversiones que estamos ejecutando para este año, seguramente solamente en infraestructura cerca de 60.000, 70.000 millones. Si logramos los recursos del hospital y los recursos de la UCEBA y los recursos del colector, estaríamos hablando de cerca de 500.000 millones de pesos para los próximos años en nuestro municipio, que sería algo inmensamente fabuloso. Vamos a dejar todos los puestos de salud de nuestro municipio funcionando, bonitos y funcionando. Es un reto grande. Todos los centros culturales. Claro, sí. Vamos a dejar el estadio con una pista atlética que además le sirva a quienes hoy utilizan ese espacio algo moderno, algo muy bonito. Vamos a dejar unas finanzas muy estabilizadas. Creo que nosotros... Un municipio viable, mejor dicho. Completamente viable. Yo creo que nosotros la deuda de Tuluá la vamos a dejar en 0. La deuda del municipio la vamos a reducir frente al valor que recibimos. Yo creo que podemos estar en 40.000 o menos de esa deuda, porque también hemos pagado, pero hemos ido tomando para poder hacer caminar. Sí. Pero la diferencia más grande va a ser en que recibimos un municipio con unos ingresos de 70.000 millones y vamos a entregar un municipio con unos ingresos superiores a los 100.000 millones de pesos. Es decir, que solamente en el aumento de los ingresos estamos compensando la deuda. ¿Qué mensaje entonces le envía usted a los tulueños? Hombre, desde acá? La ciudadanía tulueña ha sido muy guapa, porque a la ciudadanía tulueña se sobrepone una y otra vez. Y lo único que necesitan los ciudadanos tulueños es confiar en sus instituciones
Y nosotros se lo decimos a diario, tienen que confiar en el alcalde, tienen que confiar en la administración, en la policía, en la fiscalía, en el ejército. Hay que confiar en las instituciones y no dejar que lo que nos pasó nos vuelva a pasar ni siquiera en nuestro pensamiento. No podemos volver a ese pasado nefasto, oscuro, horroroso que vivimos con esa administración anterior, que nos llevó a lo más profundo de las pesadillas que pudiésemos tener. De modo pues que aquí lo que se necesita es confianza a la ciudadanía. Para sacar nuestro municipio adelante se necesita el concurso de cada uno de los ciudadanos sureños, de cada uno, porque esa no es una labor solamente que le corresponde al alcalde o a los funcionarios de la administración municipal, no, es también a la ciudadanía. Cuando la ciudadanía da un poquito más, cuando la ciudadanía también se compromete, cuando la ciudadanía participa, y no solamente en el pago de sus impuestos, no, en todo lo que se hace en el día a día, en cuidar las cosas, en amar la ciudad, en querer prosperar, en querer hacer cosas bonitas. Y en eso los colombianos somos muy guapos, porque esto hay que generalizar, y yo que represento a los sureños, pues tengo que reconocer que los sureños son gente muy valiente, muy guapa, que pasaron una situación muy difícil, pero que hoy están saliendo adelante y que van a salir adelante. Vamos a trabajar muy fuertemente estos 2 años para que las cosas sigan mejorando y para que todo, por supuesto, siempre de la mano del Altísimo, siendo la voluntad de Dios, las cosas salgan muy bien. Nosotros nos hemos sentido muy acompañados, escúchenme, Vladimir, hemos puesto nuestras acciones en las manos de Dios y por eso las cosas han salido bien. Y Él ha sido para nosotros la sabiduría en cada uno de nosotros y esa fortaleza que nos ha permitido seguir adelante, y todo esto es ofrendado a Dios, por supuesto que sí. Bueno, es muy claro, yo quise venir aquí porque además es un honor de ver un alcalde que no le tuvo miedo, un alcalde que enfrentó el reto de sacar eso adelante. Pasaron noches oscuras, pero no se les puede olvidar que esto puede repetirse si no se acompaña a la gente que quiere trabajar. Hay que saber cuándo se va a votar, a quién se escoge, porque ahí es donde vienen los errores y pasa. Solamente en 4 años se perdió un trabajo de muchos años atrás. Y que destruir es muy fácil, construir es muy complicado. Claro, entonces que le quede claro a los tulueños y a los vallecaucanos